¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este encuentro. En el día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial. Estoy conversando con la amiga Rosa y bueno, vamos a dejar que ella se presente un poco y nos comente sobre qué vamos a estar conversando en el día de hoy. Rosa, por favor. Bueno, soy Rosa Gómez Casañ, española, nacida en Valencia, vivo aquí y bueno, tengo la costumbre de viajar y he vivido en otros lugares del mundo, pero bueno, fundamentalmente centrada aquí. Yo he sido profesora de filología española en la Universidad de Valencia, la Universidad de Virginia, la de Salzburgo y la de Maguncia durante un montón de años de mi vida, hasta la mitad de mi vida. Y bueno, daba clase de lengua española, historia de la lengua española, dialectología española, pero en un momento determinado de mi vida pues me di cuenta de que la docencia en la universidad no podía ser porque no me permitían libertad de cátedra y eso me trastornaba mucho. Nunca he dejado la investigación en filología. Es cierto que la investigación siempre tiene que ver con el ticún. Es decir, si quieres hacer ticún, siempre tienes que investigar, no importa el área. Y buscando qué había venido a hacer al mundo, porque creía que me había equivocado, no me había equivocado para nada, simplemente era una preparación para lo que estoy haciendo hoy, pues me fui a la astrología, no me respondía, al diseño humano tampoco, bueno, la numerología tántrica, bueno, miré de todo. Y de repente me hablaron de la cábala. Dije, ¿qué es eso? No lo había oído nunca. Y me dijeron, aquí hay un hombre que te enseña a escribir el poema de tu alma. Dije, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque andaba buscando mi ticún, andaba buscando mi propósito. Ahí descubrí que la cábala me gustaba mucho más que la filología y que además se me daba mejor que la filología. Esas son dos grandes cuestiones. Que se te dé bien y que te guste es algo muy importante para descubrir tu ticún. Porque si no se te da bien, no es tu ticún. Y si no te gusta, no es tu ticún. Además te tiene que divertir, que sería la tercera cuestión. Y esto, bueno, yo la primera clase estaba jubilosa, no. Reía carcajada limpia. ¿Por qué? Porque de repente le oía a Jaime Villarrubia, que fue mi primer maestro de cábala, explicar de forma lógica, racional, lo que yo siempre había pensado y que todo mi entorno decía que no era así. Y de repente él me lo explicaba. Entonces yo estaba en júbilo porque decía, mira, tengo razón, es verdad, tengo razón. Y casi desde el principio descubrí los nombres de Dios, me llamaron poderosamente la atención, claro, estaban en mi ticún, estaban en mi camino. Terminé escribiendo este libro, El Sendero del Ticún, una guía práctica para descubrir tu propósito con la sabiduría de los 72 nombres de Dios. Perfecto. Eso me costó 8 años escribirlo, ¿eh? O sea, no. ¿Por qué? Porque en la cábala siempre hay una parte que es revelación y tú eso no lo gobiernas. Tú las horas de investigación pura y dura puedes ponerlas tú pones voluntad, pones esfuerzo, pones organización, pones perseverancia, pones disciplina y tantas horas como pongas, eso te va a rendir. Pero la revelación llega cuando llega.
¿Mm? Y eso es algo, Rosa, que estábamos conversando fuera de cámara, ¿no? De esos momentos, esos lugares, esos encuentros que sin planearlo, sin buscarlo, suceden y de repente uno empieza a recordar vidas Mm. pasadas, personas, Sí, lugares. he tenido bastantes experiencias de recordar vidas pasadas desde joven. Te comentaba fuera de cámara la primera en Italia. Yo misma conduje a un taxista donde me tenía que llevar. El taxista me preguntó si yo había vivido en Milán y yo le dije que era la primera vez que estaba. La primera vez que estaba en esta vida. Como católica apostólica romana en ese momento de mi vida, pues yo no creía en la reencarnación. Pero ya tuve allí en Milán mismo una experiencia, y es que de lejos vi un edificio, me atrajo muchísimo, me acerqué, y era la ópera, pedí entrar, me dejaron entrar y era por la mañana, no sé cómo me dejaron entrar. Y cuando estaba a la altura de los primeros 4 o 5 butacas en el patio de butacas, de repente me vi en el escenario del teatro cantando, pero en otra vida. Pero aún así, claro, si te has educado de esta manera donde la reencarnación no cabe, es bastante difícil hasta que se te cae el velo completamente por muchas experiencias que tengas. Y he tenido bastantes, es decir, tener una rememoración así de repente con el padre de mis hijos que me explicaba por qué nuestra relación había sido tan complicada. Con mi hijo, de repente un día, mi hijo hizo un gesto y tenía en ese momento 5 años o así, y yo lo vi de casi 2 metros, vestido de cota de malla. Supe quién había sido él, supe quién había sido yo, que yo no lo sabía, y supe qué había pasado y por qué yo le había dado la vida. He tenido pero montones de experiencias. En Tintagel, por ejemplo, descubrí que había sido un sacerdote en aquella época, pues quizá del rey Arturo, quizá. En la catedral de Wells, pues de repente pasé por delante de una tumba y de repente me vino toda una vida. Y entonces, claro, bueno, le hice una fotografía a la tumba y apunté los datos. Dije, bueno, pues parece que yo he sido este señor. En ese momento ya creía en la reencarnación, ¿no? En estas últimas experiencias. Pero antes de llegar a la conclusión de que las reencarnaciones existen, tuve bastantes experiencias, pero tarde, quizá a lo mejor soy muy terca, no lo sé, pero es decir, el tema es que cuando aprendes algo es muy difícil desaprenderlo, es muy difícil quitar aquello y que haya algo nuevo. Entonces, para un católico solo existe una vida. Pasar a creer que existen muchas vidas y que en el conjunto de esas vidas, además, tú tienes un propósito, que son dos de los grandes temas de la Cábala junto con el encuentro de almas, o sea, Tikkun y reencarnación, pues te cuesta bastante. Rosa, Y y para luego los a través amigos, de hipnosis he llegado a muchas vidas anteriores y a comprender bastante bien cómo funciona el tema de la reencarnación. sí, te quería preguntar que, bueno, para los amigos que nos están viendo en estos momentos, te están escuchando, es muy probable que ellos también
estén encontrando puntos de similitud. Quizás ellos también les ha sucedido cosas similares, sucesos similares como lo que te ha ocurrido a ti. Tú podrías explicarnos, ¿no? Para que se tenga una idea, lo que te ha sucedido a ti, de que se te diera esa posibilidad de recordar todas esas vidas pasadas. ¿Dirías tú que eso es algo que tiene algún objetivo mayor en la vida tuya o de la persona que va a través de ese proceso? ¿Cuál sería ese objetivo de recordar esas vidas? Y si la persona debería o no intentar una regresión. Vamos a ver, yo creo, para mí y según mis experiencias, eso me ha permitido comprender muy bien cómo funciona el ciclo de las reencarnaciones y, por supuesto, comprender qué cosas tengo que corregir, porque no las he hecho bien en una vida anterior, o porque tengo una mala relación con alguien, porque en otra vida anterior pasaron cosas. Pero sobre todo entender muy bien que muchas veces repetimos almas, ¿sí? En distintas vidas, pero con distintos papeles. Una persona que en una vida ha sido tu pareja, en otra vida has sido un colega de profesión, en otra vida tú has sido la hija, en otra vida, ¿sí? Es decir, no siempre repetimos el mismo papel con la otra alma. Nos reencarnamos muy frecuentemente con, digamos, una familia de almas, ¿sí? Cierto tipo de almas, ¿sí? Que más o menos tenemos ciertas afinidades. Pero no siempre se repite papel. Mi madre fue mi madre 2 vidas más atrás. O sea, ha sido por lo menos 3 veces mi madre. Entonces, a veces hay quien repite papel. Pero no siempre se repite papel. Y los cabalistas sostienen que normalmente tú te encarnas solo en hombre o solo en mujer y eventualmente cambias el papel. Pero, es decir, hombres y mujeres sin viceversa. Pero según mi experiencia eso no es así y tienes casi tantas reencarnaciones de hombre como de mujer. Según mi experiencia, tanto por las regresiones espontáneas que he tenido, muy probablemente por lo de la respiración profunda que te comenté antes, que si quieres hablamos luego de ello, como por el hecho de que yo he hecho bastante hipnosis regresiva para sanar y para liberarme de los patrones tóxicos y no estar condicionada. Bien, la regresión, prácticamente cualquier persona a partir de los 16, 18 años puede hacer hipnosis. Primero conviene trabajar antes de las regresivas determinados aspectos y hacer alguna regresiva a la vida presente, por ejemplo, la regresiva que se hace al vientre materno y al nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo tiene, casi cualquier persona tiene algún programa condicionante. Y las regresivas a vidas pasadas pueden ayudar muchísimo a las personas. Ahora bien, hay personas donde es bastante fácil trabajar con ellas y hay personas que es terriblemente difícil. Y luego habría que ver si la persona tiene una enfermedad grave. Y si la persona tiene una enfermedad grave como un trastorno bipolar o una esquizofrenia, las esquizofrenias, el 50% de las esquizofrenias se deben a agresiones en la infancia y se pueden curar.
mediante hipnosis. Pero esos casos de enfermedades graves requieren que tú trabajes junto con un psiquiatra y que haya medicación por medio. No, no cualquier persona que tenga ese tipo de problema puede trabajar. Así ya me voy, hago hipnosis y ya está. No, 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 mira, tú vienes para qué, pero vas a ir también al psiquiatra y te va a vigilar la medicación y vamos a ver cómo vamos avanzando y hay que ser muy, muy prudente. ¿Se puede trabajar? Sí, pero con mucho cuidado. Y luego también depende del nivel de conciencia de la persona. Las personas con muy bajo nivel de conciencia se puede trabajar con ellas, pero no siempre saben asimilar realmente lo que les ha ocurrido. Cuidado que en el tipo de hipnosis que yo hago, que pasa como en la hipnosis ericksoniana, nosotros no solo descubrimos el patrón tóxico, sino que neutralizamos el patrón tóxico. De modo que la persona no tiene que hacer un trabajo después, porque es dentro de la hipnosis donde lo hace. Es decir, hay un trabajo no de exige sanación. un proceso posterior. Sí, el subconsciente necesitará 15 días, 3 semanas para reprocesar aquello, pero no 2 años. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se neutraliza el patrón. ¿Y por qué? Porque además, por lo menos en la escuela Pleoma, que es de donde yo vengo, que es una escuela alemana, además implementamos un nuevo patrón con lo que nos dice el paciente. Es decir, quitamos el patrón viejo por reconocimiento del paciente, es decir, el paciente reconoce el patrón. Bueno, le obligamos un poquito a reconocerlo, sí, le ayudamos a que lo reconozca. Y a partir de ahí, de neutralizar el patrón, con lo que nos ha dicho, que lo inducimos a que nos cuente qué cosas buenas quiere para su vida, entonces anclamos un nuevo patrón positivo, afirmativo, positivo, en presente y en primera persona. De modo que la persona de esa manera se va a ir ya con el problema procesado. Y eso sí, el subconsciente va a necesitar pues 15 días, 3 semanas, quizá un mes, para que todo eso se... Bueno, hemos metido la mano hasta el fondo del subconsciente y lógicamente hemos tocado el fondo y del fondo ha salido polvillo. El agua del subconsciente, por decirlo de alguna manera, si fuera una laguna, se ha enturbiado y necesita posar todo eso. Pero no será una regresión que tú hagas y el paciente tarde 2 años en procesar todo eso. ¿Tú Va a ser dirías, bastante Rosa, más rápido. tú dirías que todas las personas necesitan pasar por un momento de regresión a vidas pasadas o hay personas que en esta encarnación, para lograr su tikkun, no necesitan tal vez recordar cosas de vidas pasadas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, que si el que nos está escuchando ahora mismo, si no ha tenido una regresión natural, ¿tú dirías que debería pasar por una inducida? Bueno, depende de si está buscando o no. Depende de... Depende. Porque si lo tenemos muy feliz y muy contento tomando unas papas y una cervecita en la terraza y le está dando el solecito, pero no se plantea nada más en la vida, a ese déjalo en paz y olvídate. Pero si tú lo que quieres es limpiar tus patrones tóxicos, antes o después vas a tener que hacer regresión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los patrones tóxicos, la mayoría, no todos, pero casi todos, están anclados en vidas pasadas. Que a veces no ha pasado una cosa muy gorda, ¿eh?
O sea, no necesitas haber sido quemada en la hoguera o que te haya torturado en la Inquisición o que te hayan matado. No, no, a veces no han pasado o que te hayan violado. No, no, no. A veces lo que ha pasado es una cosa que dices, pero por tan poquito se ha formado un patrón y se forma un patrón. Y el tema es que en los 7 primeros años de vida ese patrón se activa. ¿Por qué? Porque hay algo similar. El patrón siempre es pensamientos similares, emociones similares y circunstancias a veces incluso similares. El resultado es que por recuerdo de aquello se activa el patrón, hay como que se dispara el patrón y a partir de ahí empieza a repetirse y se hace cada vez más grave. El tema es que ese patrón tóxico está restando libertad a la persona. Libertad, digamos, de verdaderamente escoger. ¿Por qué? Porque si estamos escogiendo condicionados, en realidad no escogemos. Con independencia de aquello que sabemos del libre albedrío existe y no existe, ¿ya? Además de eso, por una razón muy sencilla, si cuando a ti alguien te hace algo que te da rabia, la rabia que tienes acumulada te hace sobrereaccionar, quiere decir que ahí tienes un patrón donde no estás siendo libre, porque no reaccionas en proporción de lo que ha ocurrido, sino mucho más allá de lo que ha ocurrido, porque hay algo tóxico que está ahí. Entonces, y cuando ocurre eso, y cuando digo la rabia, el miedo, etcétera, o sea, todo lo que sean emociones desagradables que nos tragamos y por tanto se convierten en tóxicas, hay que trabajarlo si tú realmente quieres llegar a una liberación y quieres llegar a la paz interior y quieres descubrir tu propósito y quieres... Es decir, las personas mientras no trabajan un poquito personal y terapéuticamente, no se plantean qué han venido a hacer al mundo. Cuando las personas llevan un cierto tiempo de trabajo, si no se lo han planteado todavía, se lo plantean. ¿Qué he venido a hacer al mundo? Y de repente te encuentras con un paciente que vino porque tenía un cáncer o porque tenía dolores de cabeza o porque tenía no sé qué. Al cabo de X sesiones te empieza a hacer cuestiones sobre, oye, pues no sé, estoy pensando que qué he venido a hacer al mundo. Dice, ya salió, ya salió. ¿Por qué? Porque en cuanto se limpia un poquito el subconsciente con terapia, con buena terapia, y no todas las terapias sirven, el resultado es que la persona se cuestiona qué ha venido a hacer al mundo. Entonces, la terapia puede ser buena en tu proceso de búsqueda porque te puede ayudar a encontrar tu propio propósito. Porque hay menos condicionantes. Y en la medida en que hay menos condicionantes, el contacto con tu alma será más fluido, la comunicación con tu alma será más fácil y tu alma sabe que ha venido a hacer al mundo, ¿eh? Lo sabe muy bien. Perfecto. Hasta ahora hemos estado conversando acerca del tema de la reencarnación y bueno, aprovecho esta oportunidad para saludar a los amigos que nos están viendo a través de YouTube y que luego van a ver también este vídeo que tengo aquí frente a mí, a aquellas personas que están saludando. Pero Rosa, quería pasar al tema del libro, ¿no? Porque Sí. presentaste un libro que has escrito, Sendero del Ticún, que por favor si nos podías comentar un poco de qué va el libro y bueno, un poquito Sí, sobre el respecto. bueno, en principio este libro trata sobre los nombres de Dios, pero se llama El Sendero del Ticún porque
una de las prácticas que yo propongo, que es trabajar con los 72 nombres de Dios, con la escalera de Jacob, contribuye a que las personas descubran su tikkun. Entonces, el libro tiene varias cosas novedosas, porque hay un montón de libros sobre los 72 nombres de Dios. La primera cosa novedosa que tiene el libro sobre los 72 nombres de Dios es cuál es el papel de los nombres de Dios dentro de la creación. Entonces, el papel de los nombres de Dios dentro de la creación es constituir una barrera entre lo finito y lo infinito para impedir que lo finito pueda invadir lo infinito. Es decir, los nombres de Dios funcionan, a mí me gustaría poder dibujar lo que yo en su momento vi, como una especie de caja de caudales, ¿sí? Muy bien engranada, ¿sí? Es decir, estarían 72, 72, 72, pero se encajarían de una determinada manera, de manera que solo se puede abrir la caja de una determinada forma. Digamos, es como un sistema de seguridad. Y Dios los puso ahí, precisamente para que constituyan ese tema de seguridad. Claro, esto hace que, en tanto que finitos, los nombres de Dios a través de los ángeles, sabemos que los nombres tienen 3 letras y la angelización de esos nombres tiene 5 letras, ¿sí? O bien con terminación el o bien con terminación ia. Lo que permite es que, como están en el campo de lo finito, pues nos podamos comprender, podamos llegar a ellos. En cuanto lindan con el infinito, no hay un aspecto de los nombres de Dios que nunca alcanzaremos. Vamos, algo que conectemos con lo infinito, claro. Y otra cosa que tiene el libro es la propuesta de la escalera de Jacob, que no es según el orden que normalmente en el que mencionamos los nombres de Dios. Decimos Bejuyá, número 1, Yeliel, número 2, Itael, número 3. No es ese orden, porque ese orden es el orden en el que aparecen las letras en los versículos de Éxodo 14, versículos 19 a 21. Que cada uno de estos 3 versículos tiene 72 letras. Se toma la primera letra del versículo 19, la última del versículo 20 y la primera del versículo 21, y así tenemos el primer nombre. Esa escalera de Jacob yo ordené los ángeles por mundos y por esferas, y permite, digamos, ir subiendo desde Asia a Atzilut a través de los nombres y haciendo un trabajo con ellos. Otra cosa también novedosa en el libro son las herramientas que propone el libro. Bien, la meditación que propone el libro, en una segunda edición voy a poner un par más de meditaciones, y en el curso que tengo en la escuela de Mario Sabán sí que he enseñado un par de formas más de meditar. Esta ya existía, pero bueno, no era muy difundida. Pero sí que es totalmente nuevo cómo hacer una vela. Con el lenguaje, vamos, con el alfabeto angélico, el malajim, y con el sello correspondiente a cada ángel. Y con eso, con esa vela, tú puedes pedir al ángel que despierte en ti
las cualidades de las que él es portador. Tú tienes las cualidades. O sea, el ángel no te da nada que no tengas. Tú las tienes, pero las tienes en potencial. Bueno, a veces ya las tienes, pero normalmente están en potencial. Y el ángel lo que te ayuda es a que se actualice aquello. Y bueno, pues las velas, entre otras cosas, sirven para esto. Después, una cosa bastante nueva es el versículo en hebreo, porque todos los textos anteriores, si tenían los versículos, en todo caso los tenían en latín, no en hebreo. Fue un trabajo bastante arduo de consultar muchísimas fuentes y busqué el texto en hebreo y una transliteración al alfabeto latino para que la gente lo pueda decir en hebreo. Porque si los salmos, el idioma original es en hebreo, bueno, pues en hebreo es como tendríamos que decir el versículo que le corresponde a cada nombre de Dios. Y después viene la cantilación, que es una forma de canto donde en una sola inhalación, en la exhalación, una sola exhalación, se canta ese nombre de Dios. Y entonces, si está bien hecho, se llega a Keter. Esa técnica es una técnica conocida en el judaísmo, porque en el judaísmo se cantila, pero son los rabinos los que lo enseñan. Entonces, yo no me atrevía mucho a enseñarlo en clase. Tenía la reticencia de que a lo mejor la gente no estaba preparada. Y para hacer un par de consultas sobre el libro, me reuní con Eduardo Madirolas y él estuvo muy interesado en saber qué le enseñaba a mis alumnos. Y cuando llegó a este punto, le dije, sí, yo les enseño el salmo. Dice, y la cantilación, yo digo, pues es que no me atrevo. Dice, a ver, cantila. Cuando comprobó que lo hacía bien, me dice, a partir de ahora enséñales a tus alumnos la cantilación. Eduardo, pero no será muy prematuro. No, 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 no. Yo he explicado en el libro cómo se hace y luego quizá al final podemos hacer una práctica para que sepan cómo se hace, porque en vivo y en directo es como mejor se ve. En un libro he tratado de explicarlo lo mejor posible, pero no siempre es fácil. Y luego hice una serie de oraciones que escribí porque las oraciones que había no me terminaban de gustar. No me terminaban de gustar o de llenar. Porque yo decía, quiero algo mucho más corto y donde lo que le pida es al ángel que me ayude a activar aquello que otorga. Que no era eso lo que yo veía en otros libros que sí tienen oraciones. Que no es que las desdeñe, es que no era lo que yo buscaba. Entonces, esas herramientas son nuevas, en el sentido de que no están en otro lado. Y fueron como piezas de un puzzle a la hora de encontrarlas. Porque por un lado estaba el malajín, por otro lado estaban los sellos. O sea, yo fui encontrando cada cosa y tuve que preguntar, le pregunté a mi maestro espiritual, Eckhart Strom, oye, ¿esto está bien? Porque dices, yo creo que está bien, pero vamos a ver que nos aclaremos aquí, ¿no? Y bueno, el libro creo que tiene una cosa buena, y es que partiendo de un análisis cabalístico del nombre, luego vamos desmenuzando hacia
un lenguaje como más comprensible y más facilito para el lector que otorga cada nombre de Dios, cada ángel. Porque Te quería claro, preguntar. si resulta que lo pongo todo con con el estudio cabalístico, pues la gente se hubiera quedado. Y tengo previsto hacer una segunda edición, pero claro, eso va a tardar porque primero tengo que acabar el libro con el que estoy ahora. Eso va a tardar un par de años por lo menos, porque tengo material, digamos, como para doblar el libro. Digamos, explicando más sobre los nombres de Dios, sobre cada uno de los nombres de Dios. Dime. Sí, no, que te iba a decir que entonces diríamos que la esencia del Sendero del Tikkun está relacionado con estos 72 nombres, ¿verdad? Ujú. La pregunta es cómo aquellas personas que nunca han escuchado qué son los 72 nombres o para qué sirven, cómo puede la persona que se inicia por primera vez en esto, que se encuentra con tu libro, que escucha de los 72 nombres, beneficiarle o ayudarle en su rectificación, en su tikkun. Vale. El libro está escrito para alguien que no sepa nada de Cábala. Nada es nada. Quizá hay algún pasaje donde sobre todo los que tienen explicación cabalística, que le puede resultar más arduo. Pero yo parto de la base de que si los ángeles y los nombres de Dios recorren los 4 mundos, tengo que explicar qué son los 4 mundos. Y lo he explicado. Si se refiere a niveles del alma, tengo que explicar los niveles del alma, ¿sí? Y es decir, hay toda una serie de cosas que yo no he dado por supuestas, sino que las he explicado para que la persona que no sabe nada pueda leer el libro. Y he tratado de que el libro sea asequible para alguien que no sabe nada de Cábala y que se encuentra el libro por primera vez. ¿Dónde le puede ayudar? Con la práctica. Es decir, me voy a la página 86, miro aquello, me leo aquello de la escalera de Jacob y voy haciendo esa escalera. También pueden encontrar su ángel personal, eso también les puede ayudar mucho. Y lo importante es que cuando la gente va haciendo la escalera, si ya sabía más o menos por dónde iba a ser Tikkun, se les va especificando y especificando y especificando. Y las cosas que no corresponden a su tikkun se las dejan, se las apartan, ¿sí? Y se van centrando más en lo que corresponde. ¿Por qué? Porque el tikkun siempre tiene que ver con sacar de la ignorancia y la superficialidad al conocimiento, conciencia, profundidad, un área de la vida. Ni tú ni yo, ni Mario, ni nadie nos podemos ocupar de todo. Posible. Entonces tú, por ejemplo, estás muy concentrado en la historia de los cabalistas, ¿sí? Y a través de ti, pues aprendemos. Yo hice un curso contigo y aprendí. Porque yo no me puedo especializar en eso y además en los nombres de Dios y además en no sé qué. No. En todo no te puedes especializar. Porque no hay tiempo vital. Es que ni aunque viviéramos 400 años, Imposible. es que a estas alturas, con la cantidad de material escrito por los cabalistas de generaciones anteriores, es que ni en una vida de 400 años te da para leerlo todo. Entonces te tienes que especializar, ¿sí? Esto para empezar. Pero esto es como todo, es decir, pues o me dedico a la pintura, o me dedico al canto, o me dedico a la cábala. Y dentro de la cábala, como la explicación del todo, pues tendrás que coger área. Bueno, todo no lo puedes abarcar. Entonces hay quien escribe un libro que es
la física cuántica y la cábala, ¿sí? Y hay un libro por ahí bastante bueno sobre esto. Después tienes, bueno, pues otro que dice, pues el mal y la cábala, ¿sí? Y las personas van trabajando áreas. Y siempre, cábala, o sea, el Tikkun siempre implica alguna clase de investigación, algún tipo de investigación. Es decir, nosotros nos tenemos que acordar de aquellas escuelas, por ejemplo, de pintura, como la escuela de Rafael. Entonces pone, no el cuadro no es de Rafael, sino de la escuela de Rafael, que tenía una serie de técnicas pictóricas que había investigado ese pintor. Y los aprendices de esa escuela aprendían esas técnicas. Por eso se dice que el cuadro no ha sido pintado por Rafael, estoy poniendo un ejemplo concreto, sino por alguien de su escuela, porque está dentro del mismo estilo, de la misma forma de pintar, del mismo tipo de pigmentos, etc. Es decir, siempre hay una investigación. ¿Qué hizo Miguel Ángel Buonarroti antes de pintar la Capilla Sixtina o casi al mismo tiempo de pintar la Capilla Sixtina? Se iba a ver cómo diseccionaban los cadáveres. Por eso era un experto en esculpir y en pintar toda la musculatura del cuerpo de un ser humano. El hombre había investigado. Es decir, tu Tikkun siempre tiene que ver con investigar un área. Cómo producir una mejor cereza. Los que inventaron, bueno, no inventaron, descubrieron cómo hacer los tomatitos cherry, que son israelíes, tuvieron que hacer una investigación de cómo hacer aquello. Tendrían una ideica, tienes una inspiración, y quizá tuvieron una revelación y investigaron eso. Porque aquí es como aquello que decía Thomas Alva Edison. Una gota de inspiración y 100 gotas de transpiración. Rosa, ¿te parece? Te quería proponer. Sí. ¿Tú crees que podamos tomar algunas preguntas de la audiencia y ver qué es Sí, lo por que están supuesto, opinando los claro. amigos que nos están viendo? Bueno, vamos a ver acá. Bueno, muchas personas que nos están saludando. Eduardo, Luz Adriana nos saluda a todos. Buenas tardes, dice. Wow, qué hermosa clase, dice Nancy Aguilar. Dice, wow, ella es la autora de ese libro muy hermoso, gracias. Gracias. Dice, excelente invitada la maestra Rosa Gómez, que Hashem los bendiga, nos dice Justa. Gracias. Dice, algo interesante acá, sí, dice la autora del Sendero del Tikkun. Carla pregunta, ¿qué es una regresión a vidas pasadas? No sé si Vamos ya a hemos ver. hablado un poco. En hipnosis hay muchos tipos de hipnosis. Yo solo recomiendo dos. La que hacemos en mi escuela, la escuela Pleoma. Hay bastante gente en España, incluso en América también hay gente. Y es una escuela alemana, y la ericksoniana. ¿Por qué recomiendo solo estas dos? Recomiendo solo estas dos porque solo estas dos escuelas neutralizan. Es decir, no pretendo que conozcas muy bien el problema, pero no haber resuelto el problema. Quiero que conozcas el problema y lo resuelvas, y asunto concluido. Aquí Padre de la gloria. En la hipnosis siempre hay relajación profunda. Es decir, yo te voy a llevar a un estado de relajación profunda. En ese estado de relajación profunda
tú tienes acceso a todo el contenido de tu subconsciente, tanto de esta vida, lo recuerdes o no, como de vidas pasadas. ¿Mm? Entonces, normalmente tenemos una frase de búsqueda de un problema concreto. Tenemos un problema concreto y queremos resolverlo. Entonces, con esa frase de búsqueda, yo te voy a hacer buscar, te voy a dar las órdenes hipnóticas para buscar en una vida pasada dónde se originó ese problema. Y tú me vas a contar todo. Pues soy una mujer, voy vestida de blanco, tengo el pelo largo, hombre, hay un hombre a mí. Yo te voy a preguntar, ¿estás sola o acompañada? ¿Es hombre o mujer? ¿Qué años tienes? O más o menos, ¿qué años tienes? A veces la persona sabe país también. O por cómo va vestida deduce cultura. O que aquello es muchísimos años atrás. No te dicen el siglo, sino mira, esto es en la edad de piedra. Voy vestido tal cual, como si fuera un neandertal. Y con esa información que yo te voy a ir preguntando, ¿sí? Te voy a ir haciendo preguntas para guiarte, para obtener información. Porque queremos resolver un problema concreto. Porque la hipnosis de investigación es otra cosa. Es decir, no es para sanar, es para investigar. Se puede hacer también, pero no sanas nada. Pero si tienes un problema concreto y lo quieres resolver, esa es una forma de resolver. Entonces ahí vamos a descubrir cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones, qué circunstancias te rodeaban, si te hiciste decretos, porque a lo mejor te juraste que nunca más tendrías dinero. ¡Ah! Y en esta vida estás pelado. Y entonces vamos a ir a hacer regresión al primer momento de tu vida donde se activa este patrón. Y siempre es antes de los 7 años. 7 años para abajo. Entonces puede ser incluso en el vientre materno. Y entonces ahí me vas a decir, los pensamientos son prácticamente iguales, las emociones casi iguales, y pueden variar algo las circunstancias, pero a veces tienen cierta semejanza incluso. Y ese es el disparador de ese patrón de una vida anterior. Y luego yo te llevaré a la última situación de esta vida donde se ha dado ese patrón, que es el que te origina el problema. Y tú vas a ver cómo se repite. No necesito pasar por situaciones intermedias en esta vida, no hace falta. Podría hacerlo si quiero, pero no hace falta. Para que tú reconozcas el patrón. Reconozcas esos pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, reconozcas, si no te has dado cuenta tú, me voy a dar cuenta yo, esos decretos malignos, y todo eso lo vamos a neutralizar, porque yo te voy a hacer que tú reconozcas ese patrón. Y el reconocimiento del patrón es una parte importantísima de la neutralización. Y luego te voy a dar órdenes para que lo neutralices y te habré preguntado sobre qué querías aprender en esta vida. Y entonces con lo que tú me has dicho, yo incluiré sugestiones positivas, afirmativas, en primera persona, en presente, no absolutas, o sea, no vamos a poner el jamás yo, no, eso no, ¿vale? Y esas las anclaremos para
implementar un nuevo patrón. Vamos a borrar el viejo y implementaremos el nuevo. Entonces, tú todo eso lo vas a hacer en estado absolutamente consciente. O sea, vas a tener claridad y yo no te voy a tener que contar nada. Puede ocurrir que como el hecho sea muy traumático de la vida anterior, tú llores o te duela algo, o sí, yo ya me encargaré de que eso sea más suave, ¿sí? Para que lo lleves, o sea, no te voy a hacer sufrir. Innecesariamente, ¿se entiende? Y todo eso te puede ayudar a comprender por qué me pasa tal cosa. Lo comprendes y no solo lo comprendes, es que eso, como era un patrón tóxico, lo vamos a quitar y tú vas a estar libre. Entonces tiene la cosa positiva de conocer qué ha pasado en una vida anterior, la cosa positiva de quitar el problema que existía y que tú estés más libre. No Bueno, sé vamos si a esto tomar, respondió a la pregunta. yo pienso que sí, muy, pero bien explicado, profundo, de verdad que es sorprendente, el tremendo proceso y un trabajo realmente de sanación increíble. Espero que la persona que preguntó, Lo más importante es que la persona puede sanar y que en la sanación de la persona cada vez hay mayor grado de libertad. Libertad real, no fingida. Porque hay personas que se creen libres y tienen unos condicionamientos terribles. hay algunas personas acá que están dando las gracias, otros han hecho preguntas similares, algunos preguntan, por ejemplo, Carla dice, entonces vamos a vidas pasadas, ¿para qué? Si la de nuestros ancestros no nos afecta, pregunta. Sí, vamos a ver, los ancestros, por supuesto, nos afectan. Yo no hago ese tipo de terapias ya de... Eso es nivel superior. Conozco quien lo hace. La terapia de ancestros fue creada por una americana en el siglo XIX. Yo la he recibido, es profundamente liberadora porque se van trabajando los patrones que vienen de los ancestros. Lo ideal es conocer lo mejor posible qué ha pasado en la generación de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos. Todo. Fecha de nacimiento, de muerte, en qué trabajaban, si eran el primer hermano, segundo, tercero, quinto, si eran del primer matrimonio, del segundo, de que estuvieron enfermos o qué grandes problemas tuvieron. ¿Sí? Alguien que estuvo en la cárcel o, por ejemplo, y no necesariamente por un delito. A veces en una guerra puede haber ocurrido eso. Personas que tuvieron que exiliarse. Bueno, todo ese tipo de datos. Todo. Puede ocurrir que en una rama de la familia, del padre o de la madre, no sepamos casi nada. Pero yo lo he visto, porque lo he visto con dos personas que no sabían casi nada, una de la línea materna y la otra de la línea paterna. Oye, se podía hacer la terapia, ¿eh? Porque normalmente esta terapia se hace con más personas. Normalmente 2, 3 personas, ¿vale? Y dura varios días porque cada persona necesita más o menos un día entero para exponer todo su árbol y descubrir todos los patrones que hay detrás. Y luego se va a trabajar la neutralización de esos patrones. Y hay 2 seminarios.
Ancestros 1 y Ancestros 2. Si alguien lo necesita, pues a través del vídeo que se pongan en contacto. Les pones mi Facebook o mi Instagram, que se pongan en contacto conmigo y yo les digo a dónde ir, porque yo eso no lo hago. Y aseguro que es profundamente sanador y muy interesante. De hecho, hay una pregunta, Rosa, Si directamente. viven los padres, notas cambios en los padres, y los hijos, notas cambios en los hijos, porque estás actuando en el transgeneracional. En los hermanos vas a notar poca cosa, porque son colaterales, no es el transgeneracional, ¿vale? Pero eficacísimo y profundamente sanador. Y te das cuenta de unas cosas que, vamos, ni aunque conocieras muy bien tu árbol genealógico, que era mi caso, conocía muy bien todo el tema, aún en ese caso descubrí cosas que ni imaginaba. Y es muy, muy sanador. Pero una parte importante en Ancestros, una parte importante es comprender qué ha pasado, comprender los patrones que hay detrás. Y a través de la comprensión y de un trabajo que se hace, es como se libera. Y vamos, la liberación, vamos, fuerte, grande, grande, pero mano de santo, maravilloso. Hay una Altamente persona recomendable. que te hace la siguiente pregunta. Dice, maestra, ¿puedes hacer regresión a la distancia? Si no se puede, ¿qué técnica se puede hacer para cambiar todos esos decretos y neutralizarlos? Gracias. Nancy Aguilar pregunta. Se puede hacer, se requieren ciertas condiciones. Tengo que verte, es decir, un Zoom. Un Zoom o un Skype, es decir, te tengo que ver el cuerpo y te tengo que poder oír bien, pero no necesitas que sea presencial. Yo siempre lo prefiero presencial, pero mira, con el confinamiento aprendimos que también podíamos hacer esto a distancia, ¿vale? Entonces, eso sí, lo único que se requiere es una buena conexión. ¿Para qué? Para que no se interrumpa, porque eso siempre se puede recobrar la conexión, pero por supuesto que se puede hacer. Perfecto. Ana Andrade dice, un saludo afectuoso a ambos, son muy bellos, gracias. Dice Leslie, shalom, shalom amados. Nos dice también Clelia, creo que es su nombre, hola, muchísimas gracias, encantadísima escuchando, saluditos desde Roma. Bueno, yo creo que, de hecho, alguien hace una pregunta aquí súper interesante, no sé si será para este vídeo o lo dejamos para otro, pero alguien pregunta si es posible, se puede reencarnar en un animal o en cualquier otro ser para rectificar. Vamos a ver, los cabalistas clásicos, esto aparece tanto en el Zohar como en el Ari o Jaime Vital, sostienen la transmigración. Es decir, que tú te puedes convertir en un animal o en una piedra. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mario Sabán de que no hay transmigración. Bien, veamos dos cosas. Primero, ¿por qué no te convertirías en piedra? Las piedras tienen conciencia, sí, tienen conciencia. Y dirás, no, que una piedra que va a tener conciencia. ¿Cómo se dice piedra en hebreo? Eben. Aleph, Bet, Nun. Aleph, Bet
significa padre. Bet Aleph significa viene. Bet Nun significa hijo. Y la Nun significa percibir o percepción. El hijo percibe que el padre viene. Luego, la piedra, vaya que sí tiene conciencia. De hecho, las piedras son uno de los 7 guardianes de la tierra. O sea, las montañas, para quien sea capaz de oírlo, hablan entre sí. Por los animales tienen alma grupal, no tienen alma individual. Es decir, todos los perros tienen la misma alma. Y el alma de los perros, como el alma de los seres humanos, tiene un nombre. De hecho, sabiendo el nombre del alma de los perros, puedes educar maravillosamente bien a un perro. Lo mismo con los gatos, lo mismo con las langostas, con las hormigas y con todo. Entonces, eso de que pasemos de un alma individual, como es la de un ser humano, a un alma grupal, es que a mí como que no. Y yo no he tenido ninguna experiencia en regresión de alguien que se haya convertido de repente en un perro. Entonces, yo disiento mucho. Mario Sabana es de la misma opinión que yo y Eduardo Madierolas también. Bueno, en la cábala clásica esto figuraba, yo qué queréis que os diga, hay que enseñar que en la cábala clásica esto era lo que decían, pero yo opino otra cosa y tengo que decirlo. Buenísimo. Bueno, nos siguen saludando por acá. Dice acá, algunas personas de hecho están muy interesados porque preguntan mucho sobre cómo contactar contigo. Yo ya les vamos a decir que luego de concluir la transmisión vamos a poner tu contacto en la caja de descripción del vídeo. Vamos a poner como, ¿verdad? Porque tienes también página de redes sociales, tienes Instagram, ¿verdad? Y canal de YouTube, de todo. Perfecto, entonces vamos a poner todos los contactos para que los que se quieran comunicar contigo, porque hay personas que están preguntando más información sobre las regresiones. Parece que hay personas interesadas, entonces pues vamos a dejar toda la información para los amigos que están preguntando, todos los datos sobre cómo ponerse en contacto con Rosa y bueno, ya ahí ella pues, explicará un poco más. Siempre también recordarles que por favor compartan esta transmisión porque estoy seguro que esto le va a interesar también a muchísimas personas. Lo que hemos conversado en el día de hoy, Rosa, que llevamos ya creo que más de una hora, yo sé que les va a cambiar la vida a muchas personas y por eso te quería agradecer muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy, que nos haya hablado de tu libro y que antes de que concluyamos nos presentes lo de la cantilación. Bien, un momentín. Dame un segundo. No, que tengo el libro aquí. Tengo el libro aquí y lo tengo más fácil. Bien, vamos a coger el ángel número 5, Mahasía. Mahasía es el ángel de la paz por excelencia. ¿Sí? Entonces todos queremos vivir en paz con nosotros mismos y con todo el mundo. Así que le vamos a contactar con él. ¿Por qué? Porque vamos a sentir o vamos a percibir o quizá recibimos incluso un mensaje de Mahasía para comprender qué significa la paz. Bien, entonces el salmo en hebreo dice Darashti et Adonai nami umikol megurotai itzilani. Entonces vamos a poner las manos sobre la cabeza, así, sobre la cabeza. Este es el mudra de Keter y vamos a acceder a Keter. Y ahora simplemente
voy a inhalar profundo, aguantar un momento la respiración para coger más fuerza y luego voy a cantar todo el nombre de Mahasya. Mahasya. Y ahora nos quedaremos ahí 3-4 minutos, no más. ¿Por qué? Porque si hemos llegado a Keter, los cabalistas nos van a decir, corre y regresa. Gracias, gracias por compartir esto con nosotros. Es que en el libro yo he tratado de escribirlo lo mejor posible, pero es muy difícil. Tienes que ver cómo se hace. Esta es una cosa que hay que, por eso no me importa hacerlo en los vídeos, para que las personas puedan ver un ejemplo. Veis que se va cantando todo el nombre, Mahasya, pero las consonantes apenas suenan y las vocales suenan largas, ¿vale? Y muy importante, tiene que ser de una sola exhalación, porque si se interrumpe el flujo no llegas a Keter, ¿ok? Rosa, y aquellas personas que estén interesadas en comprar en tu libro, ¿cómo pueden adquirirlo? Lo tienen en papel y en ebook, lo tienen en Amazon. Y luego hay algunos sitios donde está en físico, por ejemplo, en Mercado Libre en Argentina está en físico en Madrid, en Boindra, o está en físico en Valencia, en la librería París-Valencia. Y los que tengan dificultades, porque hay países donde no llega el libro. Es decir, Amazon no manda el libro. En The Book Depository se puede conseguir el libro y te lo mandan a cualquier destino. Esto lo sé porque los de la península arábiga no llega el libro, pero una de Kuwait, otra de Dubái, sí han comprado varias, otra de Qatar, y me han hecho saber que tengo el libro. Y son gente sufí, no son judíos ni cristianos, son sufíes que estudian cábala también. Wow. Bueno, buenísimo, Rosa. Solo me queda, bueno, agradecerte un montón por haber estado acá en el día de hoy, por haber compartido tanto con nosotros. De verdad que he aprendido muchísimo. Estoy seguro que los amigos de la audiencia estarán también, bueno, ya lo han dicho, ¿no? Qué bello, qué hermoso. Palabras tan lindas que nos han dedicado. Y bueno, aquí ya lo veo. Saludos a los dos, gracias. Realmente gracias infinitas, maestros. Gracias a ambos, muchas gracias. Bueno, hay tantos. Dice aquí Esther, saludos por favor a Rosa desde México, se le quiere, un abrazo. Son tantas las personas, así que te tienen un cariño muy grande, Rosa, y yo también, así que te quiero Gracias. agradecer. Gracias por haber venido acá al canal. Gracias a Bienvenida ti cuando por la quieras. oportunidad, porque tienes muchísimos seguidores, oye. Es el cabalista, Decir, el segundo cabalista en número de seguidores. no, eso no tiene significancia. Decir que Rosa, que compartimos acá cuando estuviste hace poco acá en Israel, y la verdad es que me dio mucha alegría haberte visto, conocido en persona, ¿no? Porque ya las redes nos conocían, pero físicamente acá, compartir, conversar, los momentos cuando estuvimos en la tumba de Sharabi, que fue muy, muy fuerte allí, lo que aconteció, todos estábamos, yo, tú, Eduardo, Mario, el grupo tan lindo que les acompañó, bueno, fue algo muy hermoso. Y bueno, solo me queda despedirme y si quieres decir algunas palabras finales. Bueno,
lo más importante, busca en tu interior y trabaja interna y terapéuticamente para liberarte de cualquier condicionamiento que te impida cumplir tu propósito de vida o descubrirlo si todavía no lo sabes. Bueno, con esto vamos cerrando ya. Nos despedimos de todos los amigos y bueno, hasta un próximo encuentro. Shalom para todos.